Jueves 5 de septiembre del 2024. Buenos días, hermanos y hermanas, les envío un saludo de paz y bien. Soy el Padre José Luis Peralta. El día de hoy tenemos un evangelio que es muy rico. Hay mucho para hablar, para aconsejarnos, pero yo me quiero enfocar en tres cosas. La gente que escucha el evangelio del día de hoy dice que no buscaba milagros, no buscaba beneficios, solamente quería oír la palabra de Dios. Y Pedro también tiene algo que enseñarnos. Nos enseña a reconocer nuestro pecado. Y Jesús nos dice algo que necesitamos todos los días de nuestra vida. No tengan miedo. Escuchemos con mucha atención nuestro evangelio que está tomado de Lucas capítulo 5 versículos 1 al 11. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo Jesús estaba a orillas del lago de Genezaret y la gente se agolpaba en torno suyo para oír la palabra de Dios. Jesús vio dos barcas que estaban junto a la orilla. Los pescadores habían desembarcado y estaban levantando las redes. Subió Jesús a una de las barcas, la de Simón, y le pidió que la alejara un poco de tierra, y sentado en la barca enseñaba a la multitud. Cuando acabó de hablar, dijo a Simón: «Lleva la barca mar adentro y echen las redes para pescar». Simón replicó: «Maestro, hemos trabajado toda la noche y no hemos pescado nada, pero confiando en tu palabra, echaré las redes». Así lo hizo, y cogieron tal cantidad de pescados que las redes se rompían. Entonces hicieron señas a sus compañeros que estaban en la otra barca para que vinieran a ayudarlos. Vinieron ellos y llenaron tanto las dos barcas que casi se hundían. Al ver esto, Simón Pedro se arrojó a los pies de Jesús y le dijo: «Apártate de mí, Señor, porque soy un pecador», porque tanto él como sus compañeros estaban llenos de asombro al ver la pesca que habían conseguido. Lo mismo les pasaba a Santiago y a Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Entonces Jesús le dijo a Simón: «No temas, desde ahora serás pescador de hombres». Luego llevaron las barcas a tierra y dejándolo todo, lo siguieron. Evangelio del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El Evangelio del día de hoy nos dice que cuando llegaron al lago de Genezaret, Jesús vive una experiencia muy diferente a la que había vivido en su pueblo, allá en Nazaret, ¿recuerdan? Cuando no creyeron en él, lo criticaron y casi lo aventaban por un barranco, dice la Escritura. La gente esta vez no lo rechaza, sino que se agolpa a su alrededor. Aquellas personas no buscaban milagro como los vecinos de Nazaret. Quieren solamente oír la palabra de Dios. Es lo que necesitan. La escena es cautivadora si ponemos atención. No ocurre dentro de una sinagoga, sino en medio de la naturaleza. La gente escucha desde la orilla, Jesús habla desde las aguas serenas del lago. No está sentado en una cátedra, sino en una barca. Según Lucas, en este escenario humilde y sencillo, Jesús enseñaba a la gente, Jesús instruía a la gente. Pero a mí lo que se me hace más increíble es que solamente iban para escuchar la palabra de Dios. Todas estas personas intuyen que Jesús les habla desde Dios. No repite lo que dijeron otros o lo que oyó de otros, no cita ningún maestro de la ley. Esa alegría que sienten en su corazón solo puede despertarla a Dios. Jesús les pone en comunicación con Él. Y es lo que hemos seguido buscando, ¿verdad? Hombres y mujeres en nuestra sociedad que nos comuniquen con ese Dios, nos transmitan la palabra de Dios. Hoy me da pena porque incluso nosotros como sacerdotes, predicadores, creo que a veces no dejamos que Dios hable por medio de nosotros. A veces yo creo que ni espiritualmente nos preparamos. Por eso es bueno que pidan mucho por los sacerdotes, por aquellos que predican. Pero no solamente son los sacerdotes, también son los papás, las mamás.
los adultos, cómo transmitimos la palabra de Dios. Un mensaje en el que se pueda recibir sin dificultad, ahí donde podamos ver la verdad de Dios, donde se pueda escuchar su perdón, su misericordia insondable, pero también su reprensión, que nos llama cada día a la conversión. Necesitamos sacerdotes, necesitamos predicadores que nos den esa palabra humilde, sentida, realista, extraída del Evangelio mediante esa meditación personal en el corazón. Y escuchar ese espíritu que nos susurra la palabra de Jesús, que es la palabra de Dios. Pero para poder escuchar esa palabra de Dios, para poder saborear esa palabra de Dios, necesitamos mucha humildad. Y creo que es algo en lo que fallamos hoy en día en nuestra sociedad, en el matrimonio, en la familia, entre los hermanos. Somos muy soberbios, somos muy arrogantes. Y hasta que no reconozcamos los fallos, nuestras caídas, creo que no vamos a desarrollar ese deseo de escuchar la palabra de Dios y que nos llene y nos alimente. Este evangelio también lo escuchamos con otros evangelistas, ¿verdad? Pero Lucas tiene algo muy especial. Lucas nos hace sentir lo que Pedro sintió. Pedro era ese discípulo creyente y pecador al mismo tiempo. Pedro es un hombre de fe seducido por Jesús. Sus palabras tienen para él más fuerza que su propia experiencia. Recordemos que Pedro era un pescador experimentado y los pescadores siempre salían en la noche porque era cuando los peces salían. En el día era imposible, pero dejó toda su experiencia, dejó según todo su conocimiento para escuchar la palabra de Dios, para escuchar la palabra de Jesús. Por eso te digo que Pedro sabía bien que nadie se pone a pescar a mediodía en un lago, sobre todo si no ha capturado nada por la noche. Eso quiere decir que los pescados no andaban cerca. Pero se lo ha dicho Jesús y Pedro confía totalmente en él. Y apoyado en tu palabra, voy a echar las redes, le dice. Hoy Pedro nos da una buena lección en nuestras vidas. Y creo que tenemos que poner mucha atención a este punto que les digo, deja su propia experiencia a un lado para escuchar la sabiduría y la experiencia de Dios. Podremos hacer nosotros lo mismo cuando escuchamos la palabra de Jesucristo, cuando escuchamos sus ejemplos, cuando escuchamos sus consejos, cuando escuchamos sus parábolas, cuando escuchamos sus milagros. Podremos hacer lo mismo, hermanos, hermanas. Y Pedro le dice, Señor, apártate de mí, que soy un pecador. En ese momento Pedro reconoce toda su culpa. Hoy en día, en nuestra iglesia, es muy difícil ir a la confesión porque creemos que no pecamos y a veces decimos eso, ¿no? Todavía, pues es que no he pecado, o es que no he hecho nada, o es que no he matado. Pero muchas veces acumulamos esos pequeños pecados que se van convirtiendo en algo más fuerte y más fuerte y más fuerte. Y cuando menos acuerdas se ha convertido en un vicio, en un desorden mental, en un desorden psicológico, en una infelicidad, en una depresión. Por eso hoy nuevamente te lo vuelvo a recordar. Cuando reconocemos lo que hacemos mal, tenemos la capacidad de dejar toda nuestra experiencia de vida y conocimiento para dejar que las palabras de Jesús penetren en nuestros corazones, en nuestra vida. Cuando reconocemos ese pecado, cuando reconocemos esa culpa, es cuando aprendemos a vivir y a sobrellevar la culpa que tantos de nosotros tenemos en nuestras vidas. Porque el pecado nos lleva a experimentar mucha culpa y muchos de nosotros tenemos muchas culpas, sentimos culpas. Y Jesús nos enseña el día de hoy cómo afrontar esa culpa. Y hay una manera de sobrevivir la culpa por nuestro pecado. Cada uno de nosotros tiene que asumir la responsabilidad de nuestros actos. Hay que lamentar el daño que hemos podido causar, pero también hay que esforzarnos por mejorar en el futuro esa conducta que no nos trae nada bueno. Desgraciadamente, hay maneras poco sanas de vivir la culpa. Las personas se encierran en su indignidad, se sienten menos, fomentan los sentimientos infantiles de mancha, de sociedad, destruyen su autoestima y esa autoestima se va anulando poco a poco. Persona que solamente vive con culpa, se atormenta, se humilla, lucha consigo mismo
pero al final de todos sus esfuerzos no se libera ni crece como persona. Tú dirás, vea, ¿por qué el padre se saltó a la culpa si estaba hablando de escuchar la palabra de Dios, si estaba hablando de Pedro, de lo que nos enseña Pedro? Es que Pedro fue capaz de reconocer su culpa ante un Dios que es amor y solo amor. Nosotros como creyentes reconocemos, hay que reconocer que hemos sido infieles al amor de Dios. Cuando somos conscientes de ese acto de ser infieles al amor de Dios, es cuando podemos enfrentar a la culpa. Pero al mismo tiempo el reconocer ese pecado, el escuchar esa palabra de Dios, nos libera del hundimiento, pues sabemos que aun siendo pecadores, somos aceptados por Dios, que en Dios sabemos que podemos encontrar siempre misericordia, esa misericordia que nos salva de la indignidad y del pecado. Por eso te repito, Pedro, abrumado por la indignidad, por su pecado, se arroja a los pies de Jesús y le dice: apártate de mí, Señor, que soy un pecador. La respuesta de Jesús no podía ser otra: no temas. No tengas miedo de ser pecador, no tengas miedo de estar junto a mí. Y esta es la suerte de cada uno de nosotros, que nos sabemos pecadores, pero al mismo tiempo tenemos que saber y darnos cuenta y aceptar que somos aceptados, que somos comprendidos y amados incondicionalmente por ese Dios que nos revela a Jesús, por esa palabra que escuchamos en las Sagradas Escrituras y que nos revelan la voz de Dios. Ojalá, hermanos, que el día de hoy estemos deseosos de escuchar la palabra de Dios y que esa misma palabra de Dios nos ayude a darnos cuenta que lo que sabemos y nuestra experiencia no es suficiente, que tenemos que tener humildad, aceptar que nos equivocamos y que hacemos mal y que cometemos errores y que lastimamos a las personas, y escuchar esa palabra que nos dice Jesús: no vivas con la culpa, no vivas atormentándote, yo te amo. Y recuerda, no tengas miedo a la vida. Hermanos y hermanas, que todos tengan un excelente día. Que el Señor te bendiga y te guarde, te muestre su rostro y tenga misericordia de ti, te mire benignamente y te conceda la paz, y que el Señor Todopoderoso te bendiga ahora y siempre. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.